Bien, chiquillos, en este caso ahora vamos ya con la tercera y última parte, en este caso de esta primera parte introductoria a lo que es cuarto medio y en este caso los conceptos que hemos estado trabajando. Y sin ánimo a perder más tiempo, vamos a ir viendo ahora en este caso algunas características que tiene el Estado de Chile. Acá en este caso nos presentamos tres. El primero de ellos que se habla de lo que es el carácter instrumental de este Estado, ya que en este Estado está al servicio de la persona humana. Acá nuevamente se plantea de que las instituciones del Estado directamente tienen que ir en servicio de la gente, ¿ya? Porque un objetivo del Estado, ¿ya? Directamente es que estas personas, ¿ya? Que conviven dentro de esta sociedad chilena, puedan desarrollarse de mejor forma hacia el futuro, ¿ya? Por lo tanto, esta finalidad que también tiene el Estado es finalmente algo que ya habíamos hablado, que es el bien común, que es la realización integral de todas las personas en el ámbito económico, en el ámbito social, ámbito cultural, ámbito deportivo, y que el progreso material, social e intelectual vaya para todas las personas. Recalco acá simplemente eso sí, chiquillos. Muchos de los que ustedes aparecen acá, ¿ya? De todos estos conceptos, tienen que ver ustedes también desde el punto de vista teórico. Uno puede estar diciendo, profe, pero si todo esto que usted me dice directamente esto no pasa. Puedo estar completamente de acuerdo con ustedes, ¿ya? Pero aquí estamos viendo solamente las bases legales. No estamos viendo directamente la aplicabilidad directamente en lo que pasa en el día de hoy. Eso se va a ver a posterior, ¿ya? Se va a trabajar, así que no se preocupen en ese punto. Y dentro de los deberes de este Estado, ¿ya? Tenemos el respeto a los derechos humanos y lo que es el control de la seguridad nacional. En este caso, respetar los protocolos, y en este caso, los deberes y derechos que tenemos nuestras personas, y lo que es la seguridad nacional en el control, en este caso, de nuestras fronteras. Dentro de la forma jurídica que tiene el Estado chileno, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta que a nivel mundial existen dos formas jurídicas de Estado. Tenemos el Estado unitario y el Estado federal. En el caso chileno es un Estado unitario. ¿Qué quiere decir unitario? Que solamente el control del Estado se concentra en un solo lugar, ¿ya? En este caso se concentra generalmente en la capital del Estado, o sea, en Santiago, ¿ya? Todas las decisiones importantes en Chile, ¿ya? Son delegadas directamente a Santiago. Casos similares pasan, por ejemplo, en Perú o en Colombia, ¿ya? El Estado, sin embargo, da directrices de Santiago, pero estas se reparten al resto del país. La gran diferencia tiene que ver en este caso con los estados federales, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el mapa de Estados Unidos, en que cada estado de por sí se puede decir que es soberano, ¿ya? Cada estado posee sus propias leyes, posee sus propias legislaturas, ¿ya? Cada estado, ¿ya? Tiene ciertas competencias, ¿ya? Que lo hacen diferente uno con otro. Existen leyes, por ejemplo, que funcionan para todo el país, ¿ya? Pero también cada estado, por ejemplo, tiene leyes que difieren entre un estado u otro. Un caso clásico es el caso de la pena de muerte, ¿ya? Tenemos el caso de aquí del estado de California, el estado de Texas o el estado de Florida, ¿ya? Que dentro de su legislación, como en sus legislaciones particulares, ellos permiten la pena de muerte. Pero estados como Michigan, Nueva York o Massachusetts, ¿ya? Por ejemplo, ellos tienen prohibida la pena de muerte, ¿ya? Sin embargo, existen leyes también a nivel federal, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cosa me define directamente como un ciudadano norteamericano? ¿Ya? Eso se ve a nivel general, ¿ya? Tal como decía, cada estado tiene su gobierno, su congreso, su constitución y sus leyes, las cuales se rigen como base común el gobierno federal, el Congreso federal, la Constitución federal y las leyes federales, ¿ya? Al igual que en Chile, por ejemplo, lo que pasa con nuestra Constitución, las leyes de cada estado tampoco pueden ir en contra de lo que dicen las leyes federales, ¿ya? No puede decir, por ejemplo, si la ley federal dice está permitido fumar, ¿ya? Acá no se puede estar la prohibición de fumar porque iría en contra de la ley, en este caso a nivel federal. Acá tenemos algunos países que funcionan a nivel federal. Tenemos en este caso a Brasil, en este caso dividido en estados. En el caso de Alemania, también en este caso también dividido en estados.
lo mismo que México, Venezuela, ¿ya? Y el caso Argentina también, que en este caso a la división se le llaman las provincias, ¿ya? En el caso de Chile, este es un concepto sumamente importante, lo que tiene que ver con la descentralización, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que muchas de las decisiones en Chile, por no decir todas las decisiones, tanto políticas y sociales, se toman en Santiago, eso se sabe. Pero sin embargo, ese Estado central no puede tener todas las decisiones. Tiene que saber en algún momento delegar ciertas decisiones y competencias, ¿ya? A otros elementos, en este caso del país. En este caso van a ser las regiones. En nuestro caso, a las 16 regiones de Chile, ¿ya? Por lo tanto, tal como dice acá, la descentralización dentro de Chile es el proceso por el cual parte del poder central y la responsabilidad de este se traspasa desde el nivel central nacional a las intendencias, gobernaciones y municipalidades. Por ejemplo, por darle un caso, ahora mismo que está tan en boga respecto a los permisos de circulación, ¿ya? Los permisos de circulación están a cargo directamente de los municipios, ¿ya? El Estado le otorgó la potestad directamente a los municipios para que ellos se encarguen directamente, en este caso, de los permisos de circulación. La educación, también el Estado le dio a los municipios el control de la educación, ¿ya? La salud también, por ejemplo, los CESFAM, ¿ya? También son, CESFAM son todos municipales, por lo tanto, el Estado le dio el control de los CESFAM también a las municipalidades, ¿ya? Lo que sí ha adolecido Chile es que lamentablemente las intendencias a nivel regional, lamentablemente tienen poco nivel de decisión, por ejemplo, en qué utilizar las platas que se generan en la región. Por ejemplo, la sexta región, por ejemplo, tiene el caso de lo que es la mina del Teniente, Codelco, ¿ya? Se podría decir, por ejemplo, que lo ideal que es las platas de Codelco que se generan por el Teniente se utilicen directamente en nuestra región. Sería como lo obvio. Sin embargo, todas las platas de que se genera por Teniente llegan a Santiago y Santiago las reparte. Si existiera un nivel de descentralización eficaz, sería nuestra propia región, la región de O'Higgins, quien definiera directamente en qué se utilizan esas platas, tomando en cuenta que la potencialidad económica de nuestra región es tanto la minería como la agricultura. ¿Ya? Si tuviéramos capacidad de decisión, por ejemplo, con los fondos que se generan acá, por ejemplo, habrían otras prioridades, por ejemplo, ya sea en la construcción de caminos, en la construcción de escuelas, o definir directamente qué es lo que se quiere potenciar como región. Por ejemplo, potenciar a la región de Higgins como una región eminentemente minera, una región dedicada al turismo, por dar ciertos casos. Y lo otro tiene que ver con en este caso, con la desconcentración del poder, que es la transferencia de facultades para la toma de decisiones a instancias o agencias que se encuentran subordinadas al ente central sin que necesariamente gocen de personalidad jurídica. En este caso tenemos los servicios de impuesto interno y los servicios de salud, o en este caso también los CEREMIS, ¿ya? Los CEREMIS directamente, en este caso, son representantes, en este caso, de los ministerios a nivel nacional, pero en las regiones, ¿ya? Por ejemplo, los CEREMIS determinan directamente qué tipo de obras se tienen que construir en la región, ¿ya? Los servicios de salud determinan, por ejemplo, ¿ya? Qué sectores necesitan que se les construya, por ejemplo, una nueva posta, se les genere un nuevo CEFAM, en qué sector se les tiene que invertir dinero para que puedan tener una nueva ambulancia, en qué hospital se tienen que generar más camillas, ¿ya? Por lo tanto, en el ámbito de la salud, por ejemplo, ¿ya? Tenemos el Ministerio de Salud Nacional, pero las CEREMIS y los servicios de salud definen directamente cuáles son las prioridades, en este caso, de cada uno de ellos. Y en base a esas prioridades directamente, se realiza directamente la inyección de recursos necesarios para que puedan directamente funcionar. Esto ya lo hemos visto en varias partes directamente, que en este caso el fin del Estado, que es el bien común. Se plantea directamente en el ámbito positivo, ¿ya? Obviamente se busca de que entre los trabajadores, la familia, las empresas, la sociedad y el Estado en sí, ¿ya? Busquen un futuro mejor hacia adelante, ¿ya? Pero aquí directamente hay un punto importante que aparece acá, los intereses, ¿ya? Estos grupos
pueden chocar directamente en qué interés tengo yo respecto a qué objetivos quiero lograr. Si el bien común que yo busco es directamente el mismo bien común que buscan, por ejemplo, los trabajadores o las empresas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es preferible? ¿Mantener directamente los empleos o directamente generar mayor cantidad de riqueza? ¿Ya? Por dar un cierto, para plantear una cierta diferencia, ¿ya? Ahí directamente la teoría choca directamente con la práctica, ¿ya? Sí, todos buscamos directamente el progreso futuro hacia adelante, pero ese progreso, ¿de qué forma lo logramos? ¿De qué forma lo buscamos? Y si mi interés directamente es acorde con lo que piensan otras personas u otros sectores en este caso, del Estado. Aquí, esto ya lo habíamos visto también anteriormente, en este caso la soberanía, que se basa en dos conceptos, tanto de índole externo como interno, y en el caso de índole externo tiene que ver con que nuestra soberanía plantea de que somos independientes e iguales a otros estados. Quiere decir, si un estado puede tener la capacidad de plantear leyes propias, el estado chileno también las puede generar, y dentro del estado, en este caso, plantea de que la nación elige a sus autoridades directamente y ellos definen qué métodos define cómo se eligen a esas personas que van a dirigir el Estado. Acá el país, por ejemplo, define de que para el presidente de la República se necesita el 50% más uno en una primera vuelta y si no se logra, se tiene que realizar una segunda vuelta para elegir al presidente. En otros países, por ejemplo en Argentina, se requiere tener por lo menos el 45% de los votos o tener sobre el 40%, pero tener un 10% de ventaja sobre el segundo lugar. Eso ya es variable, depende a cada país. O las formas, por ejemplo, en que elegimos a los parlamentarios, a los diputados, a los senadores, o por ejemplo a los mismos alcaldes, ¿ya? Eso ya depende de cada país dentro de su propia idiosincrasia política. ¿De qué forma ejercemos nuestra soberanía? Por ejemplo, en los plebiscitos, dentro de las reformas a la Constitución, lo que se va a dar en el mes de octubre cuando se solucione este problema del coronavirus, en las elecciones periódicas que se dan, tanto las presidenciales, parlamentarias y municipales, y directamente dentro de los nombramientos públicos, en este caso dentro de los cargos del Estado. Por ejemplo, en el caso de los ministros. ¿Qué nos limita esa soberanía? Directamente el respetar la promoción y garantización de los derechos humanos. Una persona que directamente no respeta los derechos humanos prácticamente legalmente queda inválida para poder ejercer algún cargo. Que todas sus decisiones estén dentro de la legislación, que se marquen dentro de la Constitución y que respeten también los tratados firmados con Chile, que tienen rango constitucional al mismo tiempo. Y esto es un punto importante, los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que la dignidad del hombre siempre va a ser más importante que el Estado. La dignidad y el respeto al ser humano siempre va a ser mucho más importante que el respeto directamente o de generar, en este caso, un problema, en este caso, a nivel general. Por ejemplo, lo que ha estado pasando a raíz del 18 de octubre. Con eso en cuenta, chiquillos, lo importante es que ustedes paulatinamente, ya sea a los correos de la profesora Ana María o al correo mío, envíen directamente sus trabajos ya de las guías que se les generó anteriormente y pueden también generar dudas, ¿ya? Así que en ese sentido tengan cualquier disposición a plantear sus dudas, a plantear sus inquietudes, no hay ningún problema con ello, nosotros vamos a estar atentos a responder cualquiera de ellas y esperando que ya yo creo que en un par de días más vamos a empezar a subir ya contenido nuevo, más allá de lo de la guía, para que ya se vaya avanzando en este caso con el contenido del año, tomando en cuenta las dificultades que va a tener este año, más ustedes que están en este caso en cuarto medio. Bien, chiquillos, nada más me queda despedirme de ustedes por ahora y esperando que puedan enviar luego sus trabajos, ¿ya? Y nos estamos viendo, o en este caso lo estamos presentando en una nueva oportunidad ya con un contenido, en este caso, nuevo. Que estén muy bien y cuídense mucho.